Si no fuera por tu jubilación, ya estarías en la calle. Esas fueron las palabras exactas. No las gritó, no hizo falta. Las pronunció mi hijo Marcos en un susurro gélido, casi confidencial, mientras yo observaba a través de la ventana de la cocina, el viejo nogal que planté con mis propias manos el día que él nació. Su mujer, Silvia, estaba a su lado, inmóvil, y asintió con un gesto casi imperceptible, una validación silenciosa que transformaba aquella frase en una sentencia. Mis 82 años, mi presencia callada en un rincón de la casa que yo mismo levanté, se habían convertido, de repente, en una carga intolerable, en un estorbo cuya única utilidad residía en el ingreso mensual que aportaba. El aire se volvió denso, pesado, imposible de respirar. No respondí nada. ¿Qué se le puede contestar a una verdad que ha sido diseñada como un arma para despojarte de todo? Las palabras, cuando están cargadas con ese tipo de veneno, no buscan el diálogo ni la comprensión. Su único propósito es herir, y lo consiguen con una precisión milimétrica, alcanzando lugares del alma que uno creía protegidos. Me quedé quieto, sintiendo cómo esa frase se clavaba en mi pecho, justo al lado del recuerdo imborrable de Elena, mi difunta esposa. Ella, con su risa cálida y sus manos siempre dispuestas a la caricia, jamás habría permitido que un silencio tan frío y cortante como el filo de una navaja se instalara en el corazón de nuestro hogar, en nuestra cocina. Mi nombre es Arturo. Tengo 82 años, y mis raíces están en un pequeño pueblo de Castilla, un lugar donde el aroma a tierra mojada después de la tormenta y a madera recién cortada era el perfume cotidiano de la vida. Fui carpintero, un oficio heredado de mi padre, y que él a su vez heredó del suyo. No era un simple ensamblador de piezas prefabricadas, era un artesano. Mis manos, ahora un mapa de manchas y arrugas profundas, conocen el lenguaje secreto de la veta del roble, el misterio de una junta perfecta, la nobleza de un mueble hecho para durar generaciones. Con estas manos, hoy temblorosas y cansadas, construí cada rincón de mi existencia, con paciencia y con amor. Conocí a Elena en la fiesta mayor del pueblo, una tarde de verano que el tiempo no ha logrado borrar. Su sonrisa parecía contener toda la luz del sol de agosto. Bailamos una jota, y mientras mis manos torpes de carpintero sostenían con delicadeza su cintura, le hice una promesa al oído: le construiría una casa. No un lugar cualquiera, sino un hogar donde el calor nunca faltara en los inviernos largos, y la sombra fresca del nogal nos protegiera en verano. Un refugio para criar a nuestros hijos. Ahorré durante años, trabajando de sol a sol, aceptando encargos imposibles. Compré este terreno, que no era más que un campo de hierbajos y promesas, y cumplí mi palabra. Levanté esta casa ladrillo a ladrillo, viga a viga. Aún recuerdo el dolor sordo en mi espalda al final de cada jornada. Las astillas clavadas en la yema de mis dedos como pequeñas medallas de mi esfuerzo. Elena venía cada tarde, sin faltar un solo día, con una cesta de mimbre que contenía nuestra cena, y un cántaro de agua fresca que sabía a gloria. Se sentaba en una piedra, a la sombra incipiente de las paredes, y me observaba trabajar. En sus ojos yo veía el reflejo de nuestro futuro, de nuestro hogar tomando forma. Cada puerta, cada ventana, cada silla de la cocina, las hice yo. Esta casa no es una simple estructura, es el testamento vivo de nuestro amor, un organismo que respira con nuestros recuerdos. Aquí nació Marcos, nuestro único hijo. Lo criamos con todo el amor y el sacrificio que dos padres pueden ofrecer. Le enseñé a montar en bicicleta en el patio trasero, justo donde ahora aparca su coche sin mirar. Le construí una cabaña de madera en las ramas más fuertes del nogal, su pequeño reino privado. Por las noches, Elena le leía cuentos en la habitación cuyo papel pintado elegimos juntos. Sacrificamos nuestros pequeños lujos, nuestros caprichos, para que él pudiera ir a la universidad en la ciudad, para que tuviera las oportunidades que a nosotros nos fueron negadas. Deseábamos que volara alto, que su futuro fuera más grande que las 4 paredes de mi taller. Y voló, sí que voló. Se casó con Silvia, una mujer de ciudad con una visión de la vida que yo nunca llegué a comprender del todo, llena de prisas, ambiciones y una extraña frialdad hacia las cosas sencillas. Al principio, su relación con nosotros era cordial, casi afectuosa. Venían a comer los domingos, me llamaban papá, y traían postres comprados. Pero cuando Elena enfermó, algo invisible comenzó a resquebrajarse entre nosotros. Las visitas se hicieron más cortas, las conversaciones más superficiales. Tras su muerte, hace ya 5 años, el silencio se volvió más denso.
El inmenso vacío que dejó Elena fue ocupado por una frialdad que me calaba hasta los huesos. Hace un año, el castillo de naipes de mi hijo se derrumbó. Marcos perdió su importante trabajo en la ciudad, y las deudas empezaron a llamar a su puerta. Con la excusa perfecta de ayudarme y no dejarme solo en esta casa tan grande, se mudaron conmigo, a mi casa. Al principio, en mi infinita ingenuidad de padre, intenté verlo como una bendición, una segunda oportunidad para la familia. La casa volvía a tener vida, pensaba yo. Pero no tardé en darme cuenta de que yo no formaba parte de esa nueva vida. Me convertí en una sombra, en un mueble antiguo que estorbaba el paso, un vestigio de un tiempo pasado. Mis rutinas, mis pequeñas costumbres que habían marcado el ritmo de mi vida durante décadas, se convirtieron en motivo de irritación constante para ellos. El sonido rítmico de mi martillo en el taller del fondo, mi música, era ahora un ruido molesto. Mi hábito de sentarme en el porche al atardecer para ver cómo el sol se despedía del día, era un acto patético y deprimente. Poco a poco, sin una sola discusión abierta, me fueron despojando de mi rol de padre, de patriarca, de dueño y señor de mi hogar. Era, simplemente, el viejo cuya pensión llegaba puntualmente cada mes para pagar las facturas, un cajero automático con fecha de caducidad. La frase de Marcos en la cocina, esa sentencia susurrada, no fue un rayo en un cielo sereno. Fue la culminación de meses de pequeños desprecios, de humillaciones silenciosas, de platos de comida que me dejaban sobre la encimera para que comiera solo, apartado de la mesa principal, de conversaciones que se interrumpían bruscamente en cuanto yo entraba en el salón, de miradas cargadas de impaciencia cuando tardaba un poco más de la cuenta en levantarme de mi sillón. Se habían acostumbrado tanto a mi presencia silenciosa que ya no me veían, solo veían la carga que representaba y el beneficio que obtenían. Y yo, como un roble viejo que aguanta la tormenta, callaba, soportaba el chaparrón en silencio. Me preguntarán por qué. Porque en mi generación, la familia era un pilar sagrado, algo que se protegía por encima de todo, incluso de uno mismo. Porque, a pesar de todo, seguía siendo mi hijo, el niño al que le había construido una cabaña en un árbol. Y porque una parte ingenua de mí se negaba a creer que aquel niño pudiera mirarme a los ojos y verme únicamente como un estorbo. Así que callaba, y en mi silencio, recordaba la última promesa que le hice a Elena en su lecho de muerte. Arturo, me dijo con un hilo de voz, apretando mi mano con la poca fuerza que le quedaba, no dejes nunca que te quiten la dignidad. Es lo único que de verdad nos llevamos con nosotros al final del camino. Esas palabras resonaban en mi interior cada vez que sentía una nueva punzada de desprecio. Eran como el eco lejano de una campana en un valle vacío, un recordatorio constante de que, aunque me hubieran quitado mi voz y mi espacio, aún me quedaba algo que defender. La promesa a mi esposa se había convertido en mi último bastión, en la última línea de defensa de mi identidad. Ahora de pie en la cocina, con las palabras de mi hijo todavía flotando en el aire, miro el nogal. Sus ramas son fuertes, robustas, y se extienden hacia el cielo como si quisieran proteger la casa. Recuerdo la fragilidad de aquel arbolito cuando lo planté, tan pequeño y vulnerable como lo era Marcos en mis brazos. Lo regué, lo cuidé, lo protegí de las heladas. Creció fuerte, dio sus frutos. ¿En qué momento me equivoqué? ¿En qué punto del camino, el amor que le di, se transformó en esta indiferencia cruel, en este desprecio que me reduce a una simple transacción económica? Silvia aparta la vista de mí y empieza a recoger los platos de la mesa con una eficiencia fría, como si nada hubiera pasado, como si el aire no estuviera cargado de una violencia inaudita. No me mira. Su indiferencia es, si cabe, más dolorosa que las palabras de Marcos. Él ha disparado la flecha, pero ella es quien se asegura de que el veneno se extienda. Ella representa el nuevo orden, un mundo pragmático y sin memoria donde los viejos son solo un problema logístico, una ecuación de gastos e ingresos que debe cuadrar a final de mes. Su silencio es un muro contra el que mis recuerdos se estrellan. Mis pensamientos vuelan hacia mi taller, mi santuario. Puedo oler desde aquí el aroma familiar del serrín, la mezcla de resina de pino y aceite de linaza. Allí, cada herramienta colgada en la pared tiene una historia. Mi viejo serrucho, heredado de mi padre. El cepillo de madera con el que di forma a la cuna de Marcos. En ese pequeño espacio, yo no soy un jubilado inútil. Soy Arturo, el carpintero. Soy un creador,
un hombre cuyas manos sabían transformar la materia bruta en algo hermoso y útil. Allí, mi dignidad sigue intacta, cubierta por una fina capa de polvo de madera. La palabra calle resuena en mi cabeza. La calle. El lugar para los que no tienen nada, para los despojados. Y me doy cuenta de la cruel ironía. Me amenazan con echarme a la calle desde la misma casa que yo construí, para que ellos tuvieran un techo seguro sobre sus cabezas. Les di un hogar, y a cambio, ellos me ofrecen el desarraigo. La idea no me produce miedo, sino una extraña y profunda tristeza. Es la tristeza de ver la cosecha de toda una vida de sacrificios reducida a cenizas por la codicia y la falta de empatía de mi propia sangre. Una imagen de Elena aparece en mi mente con una claridad abrumadora. La veo en esta misma cocina, hace muchos años, riendo a carcajadas mientras intentaba enseñarme a hacer croquetas y yo acababa cubierto de harina. El calor del aceite, el sonido de su risa, el olor de la comida hecha con amor. Ese recuerdo, tan vivo y feliz, hace que el frío del presente sea todavía más insoportable. Ellos no solo han ocupado un espacio físico, han profanado un lugar sagrado, han borrado las huellas de la felicidad que una vez habitó entre estas paredes que tanto amé. Finalmente, mis pies se mueven, me doy la vuelta lentamente, sin dirigirles una sola mirada, no podría soportarlo. Cada paso que doy sobre el suelo de madera que yo mismo pulí es un esfuerzo inmenso. El crujido de las tablas bajo mis pies suena como el lamento de la propia casa. Me dirijo a mi habitación, mi último refugio, el único espacio que todavía siento como mío. Al pasar junto a ellos, siento sus miradas clavadas en mi espalda, pero no me detengo. El silencio que dejo tras de mí es mi única respuesta, la única arma que me queda en este momento. La batalla acaba de empezar. La ruptura simbólica, el golpe seco que me hizo despertar de mi largo letargo de resignación, llegó una tarde de martes. Regresaba de mi paseo diario, ese pequeño ritual que me conectaba con el mundo exterior, cuando vi a Silvia en el jardín, conversando animadamente con un hombre que sostenía una carpeta bajo el brazo. Ambos reían. Con un gesto amplio, ella señalaba hacia mi taller, mi santuario, el lugar donde guardaba no solo mis herramientas, sino también el eco de la voz de mi padre enseñándome el oficio. El olor a serrín y a recuerdos. Al acercarme, el rostro de Silvia se transformó, adoptando una expresión que intentaba ser amable, pero que no lograba ocultar la conspiración. El aire se enrareció de repente. Arturo, dijo con una dulzura postiza que le sentaba peor que un vestido ajeno, estábamos aquí, pensando. Este cobertizo es muy grande y la verdad está muy desaprovechado. Hizo una pausa, buscando la aprobación del desconocido. Podríamos convertirlo en un despacho moderno para Marcos, ahora que trabaja desde casa, o quizás en un cuarto de juegos para cuando tengamos hijos. Algo con más utilidad, ¿no crees? No utilizó la palabra taller. Dijo, cobertizo. Con esa simple elección, redujo el espacio donde yo había creado vida con mis manos, donde construí los muebles de nuestro hogar, y los juguetes de mi hijo, a un simple almacén de trastos viejos. Un estorbo que debía ser modernizado. No respondí. Me limité a mirar al hombre, que llevaba el logotipo de una empresa de reformas bordado en su polo. Comprendí en ese instante que aquello no era una idea espontánea, una sugerencia lanzada al aire, era un plan meticulosamente trazado a mis espaldas. Estaban desmantelando mi historia, metro a metro, tabla a tabla, sin siquiera la decencia de consultarme. Querían borrar mi identidad del único lugar donde aún me sentía yo mismo, donde mi nombre, Arturo, todavía significaba algo más que el viejo de la pensión. Sentí un frío que no era de la tarde, un frío que nacía en la médula de mis huesos y me paralizaba por completo. Esa noche, el sueño me fue esquivo. Daba vueltas en la cama, escuchando el crujido de la casa, un sonido que antes me reconfortaba y que ahora sonaba a lamento. Finalmente, incapaz de soportar la quietud, me levanté y, descalzo, caminé en la oscuridad hasta el taller. La luna se filtraba por la ventana polvorienta, dibujando siluetas fantasmales sobre las herramientas. Acaricié el lomo de mi viejo serrucho, su mango de madera pulido por las manos de mi padre y las mías. Toqué el banco de trabajo, lleno de muescas y cicatrices, cada una un recuerdo de un mueble nacido allí. Era el único lugar del mundo donde el silencio no era sinónimo de soledad. Abrí un viejo baúl de madera de nogal que le hice a Elena para guardar sus tesoros.
Dentro, junto a sus patrones de costura y ovillos de lana que aún conservaban un vago perfume a lavanda, había una pequeña caja de hojalata. La abrí con manos temblorosas. Contenía los documentos importantes, la escritura de la casa, los planos originales que yo mismo dibujé a lápiz sobre papel cuadriculado, y un sobre amarillento por el tiempo. En él, con la caligrafía elegante y firme de Elena, estaba escrito mi nombre. Era una carta que nunca antes había tenido el valor de leer. Hasta esa noche. La noche en que decidí que ya había callado suficiente. Me senté en el suelo frío del taller, con la carta en mis manos, y la leí a la luz de la luna. Elena la había escrito en sus últimos días, cuando sabía que el tiempo se le escapaba como arena entre los dedos. Hablaba de nuestro amor, de los sacrificios, de la alegría de ver crecer a Marcos en aquella casa. Y al final, unas líneas que parecieron escritas para ese preciso instante. Esta casa es tuya, Arturo, es el fruto de tu sudor y tu amor, no dejes que se convierta en una jaula. Si alguna vez deja de ser tu hogar, recuerda que un hogar no son las paredes, sino la paz que encuentras dentro de ellas. Sé libre, mi amor. Y nunca, nunca dejes que te quiten la dignidad. Las lágrimas cayeron sobre el papel, emborronando ligeramente la tinta. Pero no eran lágrimas de tristeza, o no solamente. Eran lágrimas de una claridad cegadora, de una revelación. La promesa que le había hecho en su lecho de muerte, ya no era un eco lejano y melancólico. Se había convertido en una instrucción clara, en una orden directa desde el más allá. Elena no me estaba pidiendo que resistiera pasivamente, me estaba dando permiso para actuar, para liberarme. Me estaba recordando que la dignidad no consiste en aguantar el castigo en silencio, sino en tener el valor de elegir tu propio camino, aunque eso signifique dejarlo todo atrás. Al día siguiente, una nueva determinación se asentó en mi alma. Empecé a moverme en silencio, con la misma paciencia y meticulosidad con la que se elige la madera adecuada para un mueble importante. Mientras Marcos y Silvia discutían sobre colores de pintura y tipos de suelo para su futuro despacho, ignorando mi presencia como si fuera parte del mobiliario, yo planeaba en secreto la reconstrucción de mi propia vida. Mi taller no sería demolido, se convertiría en el cuartel general de mi pacífica y silenciosa rebelión. El carpintero volvía al trabajo, pero esta vez, la obra que iba a tallar era mi propio futuro, mi libertad. Lo primero fue reunir todos los documentos. La escritura de la casa, a mi nombre y al de Elena, lo que me convertía en único propietario legal. Los recibos del catastro, los pagos del IBI de los últimos 40 años. Todo estaba en perfecto orden, guardado en la caja de hojalata. Luego, busqué en mi vieja agenda de tapas gastadas el número de teléfono de David, el hijo de mi mejor amigo de la infancia, que se había convertido en un respetado abogado en la ciudad. Salí de casa con una excusa cualquiera, y le llamé desde una cabina telefónica, para que la conversación no dejara rastro en el hogar que ya no sentía como mío. Arturo, qué alegría inmensa oír tu voz, me dijo al otro lado de la línea. Le conté la situación, sin adornos, sin un ápice de autocompasión, con la voz tranquila y firme de quien ha aceptado una verdad dolorosa y está listo para actuar. Me escuchó con atención, sin interrumpirme ni una sola vez. Cuando terminé mi relato, hubo un breve silencio, y luego sus palabras fueron como un bálsamo para mi espíritu herido. Arturo, la ley está completamente de tu parte. Esa casa es tuya, solo tuya. Tienes todo el derecho del mundo a hacer con ella lo que consideres oportuno para tu bienestar. No necesitaba la ley para luchar, la necesitaba para sentirme seguro. Si crees que la dignidad es una batalla que a menudo se libra en el más profundo silencio, quizás encuentres un hogar en este rincón. Te invito a suscribirte a nuestro canal, donde cada historia es un testimonio de la inmensa fuerza interior que todos llevamos dentro. Esa conversación con David lo cambió todo. Mi transformación fue interna, invisible a los ojos de los demás. Dejé de sentirme como una víctima arrinconada, y empecé a observarlos con una nueva perspectiva. Ya no veía a mi hijo y a su mujer con el dolor de un padre herido, sino con la distancia de un hombre que está a punto de tomar las riendas de su destino. Veía su impaciencia, su codicia disfrazada de pragmatismo, su absoluta incapacidad para verme como algo más que un obstáculo en su camino hacia la comodidad. Y, sorprendentemente, ya no sentía rabia, sentía una profunda y serena lástima por sus almas vacías.
Mi único refugio de luz en aquella casa ensombrecida era mi nieta, Lucía. No era mi nieta de sangre, sino la hija de unos amigos de Marcos, que a veces venía de visita los fines de semana. Tenía 10 años y unos ojos grandes y curiosos, que parecían verlo todo, que traspasaban las apariencias. A menudo, mientras los adultos hablaban en el salón de cosas que a ella no le interesaban, se escapaba y se sentaba a mi lado en el porche, en un silencio cómplice y reconfortante. No necesitaba hablar, su simple presencia era un bálsamo, un recordatorio de que la bondad y la empatía aún existían en el mundo, aunque fuera en pequeñas dosis. Un sábado por la tarde, mientras yo miraba el nogal, Lucía se acercó sigilosamente. Me trajo una pequeña margarita que había arrancado del jardín, y me la puso con delicadeza en la palma de la mano. El abuelo de mi amiga dice que las flores entienden a las personas que están tristes, me susurró, como si me estuviera confiando el secreto más importante del universo. Aquel gesto tan pequeño, tan puro, me dio más fuerza que cualquier discurso o consejo legal. Me recordó por qué estaba luchando, no solo por mí, sino por la decencia, por un mundo donde un gesto de amor vale más que todos los planes de reforma. Mientras tanto, la vida en la casa seguía su curso indiferente. Escuchaba a Silvia hablar por teléfono con la empresa de reformas, discutiendo presupuestos y plazos. Marcos desplegaba planos sobre la mesa de la cocina, la misma mesa que yo había construido con mis manos, y señalaba con entusiasmo dónde iría su nuevo y moderno escritorio. Yo pasaba a su lado, les daba los buenos días y las buenas noches, y ellos apenas levantaban la vista. Su ceguera era mi mejor aliada. No podían imaginar que el viejo callado y sumiso que veían estaba en realidad, moviendo los cimientos de su mundo sin hacer el menor ruido. En secreto contacté a un agente inmobiliario del pueblo, un hombre de mi edad que conocía la historia de cada casa y de cada familia. Le expliqué mi situación y mi único requisito. No quería vender la casa a un especulador que la derribara para construir pisos. Quería una familia que la amara, que entendiera su alma. Una semana después, me llamó. Arturo, creo que he encontrado a los compradores perfectos para ti, me dijo. Era una pareja joven. Él, para mi sorpresa y alegría, era un carpintero que soñaba con tener su propio taller. El destino, a veces, tiene estas ironías poéticas. Conocí a la joven pareja un día entre semana, cuando Marcos y Silvia estaban fuera, les enseñé la casa, pero sobre todo, les enseñé el taller. El joven carpintero, llamado Miguel, miraba mis herramientas con un respeto casi reverencial. Acarició el banco de trabajo y me dijo: «Esto no es un cobertizo, señor Arturo. Esto es un templo». En ese momento supe que había tomado la decisión correcta. Le conté la historia del nogal, y su esposa, con lágrimas en los ojos, me prometió que lo cuidarían como si fuera un miembro más de su familia. Sentí una paz inmensa, la paz de saber que mi legado no sería destruido. El proceso de la venta se llevó a cabo con la discreción de una operación clandestina. Las visitas al notario, la firma de los papeles, todo lo hacía mientras mi hijo y su mujer seguían inmersos en sus planes de remodelación. Cada firma era un paso más hacia mi liberación. Sentía una mezcla extraña de tristeza por dejar atrás la casa de mi vida, el nido que construí con tanto amor, y una euforia creciente por la libertad que me esperaba al otro lado de la puerta. Estaba despidiéndome de mi pasado, para poder abrazar el poco futuro que me quedaba, pero en mis propios términos, con mi dignidad intacta. El clímax, el momento de la verdad, llegó 2 semanas después de haber firmado la venta. Fue durante la cena, una noche de jueves. El ambiente estaba cargado de una electricidad que solo yo parecía percibir. Marcos y Silvia intercambiaron una mirada cómplice por encima de sus platos, una señal que indicaba que el momento que habían ensayado había llegado. Yo permanecí en silencio, apurando mi sopa, esperando la embestida con la calma de un viejo roble que ha visto pasar demasiadas tormentas como para temer una más. Sabía que sus palabras ya no podían herirme. El golpe final, esta vez, lo daría yo. «¿Papá?», empezó Marcos, adoptando ese tono condescendiente que tanto le gustaba usar conmigo, como si se dirigiera a un niño. «Hemos estado pensando mucho en el futuro, en lo mejor para todos, y hemos llegado a una conclusión». Hizo una pausa dramática, buscando la aprobación de Silvia, que asintió con solemnidad. «Esta casa es demasiado grande para nosotros 3. Es vieja,
necesita muchísimas reformas carísimas. No es práctica. Cada palabra era un martillazo calculado, diseñado para demoler mi resistencia y justificar lo que venía a continuación, su solución final. Silvia tomó el relevo, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Hemos encontrado un comprador, Arturo, nos darían un buen dinero por la casa. Podríamos comprar un piso moderno y funcional en la ciudad, con ascensor, calefacción central y todas las comodidades. Y por supuesto, añadió como si me estuviera concediendo el mayor de los favores. Vendrías con nosotros. Te prepararíamos una habitación muy bonita para ti. El plan era perfecto en su crueldad. Vender mi casa, mi vida, mi alma. Y a cambio me ofrecían una celda con vistas a la pared de otro edificio. Me quedé mirándolos fijamente, el plato de sopa enfriándose delante de mí. El último rincón donde arrinconar al viejo trasto hasta que dejara de molestar definitivamente. Dejé la cuchara a un lado del plato con un gesto lento y deliberado. Los miré a los ojos, quizás por primera vez en mucho tiempo, sin miedo, sin sumisión. Mi voz, cuando por fin salió de mi garganta, fue firme, clara y serena. No había ni el más mínimo temblor en ella, ni una pizca de la rabia o el dolor que había acumulado. Solo la calma de una decisión irrevocable. La casa no está en venta, dije. Marcos soltó una risa nerviosa, incrédula. Papá, por favor, no seas terco ahora. Es la mejor opción para todos, créeme. Ya está casi todo hablado con el comprador. Es una oportunidad que no podemos dejar pasar. Intentaba sonar razonable, pero en su voz se notaba un filo de impaciencia. La frustración de quien ve cómo su plan perfecto se topa con un obstáculo inesperado. No contaba con que el obstáculo esta vez tuviera voluntad propia. No contaba con que el viejo mueble que estorbaba en el rincón hubiera decidido por fin levantarse y caminar. He dicho que la casa no está en venta, repetí, con la misma calma, pero esta vez mi voz tenía el peso del acero. Hice una pausa, permitiendo que el silencio se espesara en la habitación, disfrutando por un instante del desconcierto en sus rostros. Y entonces, con la misma tranquilidad con la que un carpintero asesta el golpe de gracia a una junta perfecta, solté la bomba. El fruto de mi resistencia silenciosa, la culminación de mi plan. Porque ya la he vendido. Este es el punto de inflexión, el instante en que un hombre silencioso recupera su voz y cambia su destino para siempre. Si estas historias de rebelión tranquila resuenan en tu interior, suscríbete a nuestro canal, y sé testigo de cómo la dignidad, una vez que se reclama, nunca más puede ser arrebatada. El silencio que cayó sobre la mesa fue atronador, más denso y pesado que todos los silencios humillantes que yo había soportado durante el último año. Las caras de Marcos y Silvia eran un poema de incredulidad, pánico y confusión. Sus bocas se abrieron ligeramente pero no salió ningún sonido. Sus ojos iban de mí al otro, buscando una explicación, una negación, cualquier cosa que desmintiera lo que acababan de oír. El mundo que habían construido sobre los cimientos de mi sumisión y mi pensión, acababa de derrumbarse con 4 simples palabras. Habían perdido el control. ¿Qué has dicho?, balbuceó finalmente Silvia, su voz un hilo apenas audible. Su máscara de dulzura y pragmatismo se había hecho añicos, revelando la pura y dura codicia que había debajo. La vendí la semana pasada, continué, con la misma calma imperturbable, saboreando cada palabra. A una familia joven y encantadora. Él es carpintero, un buen artesano. Me dijo que aprecia el trabajo bien hecho. Me ha prometido que nunca cambiará el taller, que solo lo mejorará. Y su mujer está deseando cuidar del nogal que planté cuando nació tu marido, Marcos. Marcos se puso de pie de un salto, tirando la silla hacia atrás con un ruido violento. Su rostro, antes pálido por la sorpresa, estaba ahora rojo de una ira incontrolada. ¿Cómo has podido?, gritó, perdiendo por completo la compostura. Sin consultarnos. Sin decirnos nada. Es nuestra casa también. Teníamos planes, un futuro. Su sentido de la propiedad, su derecho autoconcedido sobre mi vida y mis bienes, estalló en una furia infantil y egoísta. No le dolía la pérdida de la casa. Le dolía la pérdida del dinero y del control sobre mí. No, Marcos, le corregí, levantándome yo también, sintiéndome más alto, más fuerte y más dueño de mí mismo de lo que me había sentido en años. Le sostuve la mirada sin pestañear. Era mi casa. La casa que construí con estas manos para tu madre y para ti.
y se había convertido en un lugar donde ya no me sentía en casa. Se había convertido en un negocio y en una prisión. Hice una pausa, dejando que mis palabras calaran. Así que he decidido buscarme un nuevo hogar. Un lugar donde mi presencia sea un motivo de alegría, no una carga que se mide en euros al mes. Me miraron, completamente desarmados. Su poder, que se basaba en mi dependencia emocional y económica, se había evaporado en un instante. No les había atacado. No les había insultado ni gritado. Simplemente, había tomado una decisión por mí mismo. Había ejercido mi autonomía. Había recuperado, en un solo acto silencioso y definitivo, toda la dignidad que habían intentado arrebatarme día a día, desprecio a desprecio. Yo no estaba siendo expulsado de mi hogar. Por primera vez en mucho tiempo, era yo quien elegía mi propio camino, y me iba por mi propia voluntad. Mi partida fue tan silenciosa como lo había sido mi resistencia. A la mañana siguiente, mucho antes de que el sol se asomara por el horizonte, mientras ellos aún dormían, o quizás fingían hacerlo para no tener que enfrentarse a mi mirada, terminé de preparar mi pequeña maleta de cuero. No me llevaba gran cosa. Un par de mudas, algunos libros de poemas que Elena solía leerme, la caja de hojalata con sus cartas, y sobre todo, una pequeña fotografía de nuestra boda, enmarcada en una pieza de madera de cerezo, que yo mismo había tallado con esmero hacía más de 50 años. Todo lo demás, los muebles, la ropa, los objetos de una vida entera, se quedaba atrás. No eran más que lastre. Dejé mi taller exactamente como estaba, con cada herramienta colgada en su lugar, limpia y afilada, esperando las manos de su nuevo dueño. Sobre el robusto banco de trabajo, el mismo que había soportado el peso de tantos proyectos y sueños, dejé una breve nota para el joven carpintero. No era una despedida, sino una bienvenida. Cuida de esta madera, escribí con mi letra temblorosa pero firme, y ella cuidará de ti. Cada veta tiene una historia, escúchala. Era mi forma de pasar el testigo, de asegurar que el alma de aquel lugar, mi alma, perviviría en las manos de alguien que comprendía el lenguaje sagrado de nuestro oficio. Caminé por última vez a través de las habitaciones de la casa, que en la penumbra del amanecer parecían más grandes, más vacías, como si ya sintieran mi ausencia. Mis dedos rozaron el marco de la puerta de la habitación de Marcos, donde aún se veían las tenues marcas de lápiz que yo dibujaba cada año para medir su crecimiento. Me detuve un instante en la cocina y miré a través de la ventana el nogal, cuyas ramas parecían despedirse de mí con un suave vaivén. La casa entera parecía contener la respiración, como si estuviera guardando el eco de mis pasos como su último recuerdo de mí, su creador. Sobre la mesa de la cocina, el escenario de tantas cenas humillantes y silencios hirientes, dejé una nota para Marcos y Silvia. Era corta, precisa, sin una sola palabra de reproche o amargura. El rencor es un veneno que solo daña a quien lo alberga, y yo había decidido sanar. Durante toda mi vida, cuidé de esta casa y de esta familia. Ahora ha llegado el momento de cuidar de mí. Espero que vosotros aprendáis a cuidar de vosotros mismos. Escribí. Al lado de la nota, como un punto final a mi vida anterior, dejé una libreta de ahorros. Era el dinero de la venta de la casa. O para ser más exacto, una pequeña parte de él. Salí por la puerta principal, la misma que había cruzado con Elena en brazos el día que nos mudamos, y la cerré suavemente detrás de mí. No hubo portazo. El portazo lo habían dado ellos, mucho tiempo atrás, cerrando la puerta de su corazón. Introduje la llave en la cerradura por última vez, la giré con un movimiento lento y definitivo, y la dejé puesta por fuera. Era un gesto simbólico, una liberación. Ya no era mi puerta, ya no era mi cerradura, ya no era mi cárcel. El aire fresco de la mañana me llenó los pulmones, y por primera vez en muchos años, me sentí completamente libre, ligero, dueño de mi propio horizonte. No me mudé a una residencia de ancianos, ni a un piso impersonal en la ciudad. Con una parte del dinero que había guardado para mí, alquilé una pequeña casa con un jardín lleno de flores en un pueblo de la costa. El mismo lugar al que Elena y yo siempre habíamos soñado con retirarnos cuando las fuerzas nos fallaran. Es una casa modesta, pero la luz del sol entra a raudales por las ventanas cada mañana, y el olor a sal y a pino lo impregna todo. En el garaje he montado un pequeño taller. No para aceptar encargos, sino para mantener mis manos ocupadas, para seguir conversando con la madera, mi más fiel y antigua compañera.
Sé que Marcos y Silvia encontraron la libreta de ahorros. Dentro había dinero suficiente para que pudieran alquilar un piso durante un año y saldar sus deudas más urgentes. Era mi último acto de padre, no de víctima. El resto del dinero, la mayor parte, lo deposité en un fondo fiduciario a nombre de Lucía, la pequeña que me regalaba flores. Será para sus estudios, para que pueda volar tan alto como sueñe. Es mi verdadero legado. No un legado de ladrillos y cemento que se puede vender, sino un legado de oportunidades. Un legado de amor que salta por encima de una generación corrompida para sembrar en tierra fértil. Mi viejo amigo el padre de David, me contó que Marcos lo había buscado, desesperado, preguntando por mi paradero. No sé si lo movía un tardío arrepentimiento o la codicia por el resto del dinero que imaginaba que yo tenía. No he respondido a sus mensajes. No por rencor, sino por autoprotección. El silencio, que durante tanto tiempo fue la prisión donde me encerraron, se ha convertido ahora en mi paz, en el muro que protege mi nueva y frágil tranquilidad. Hay conversaciones que ya no tienen sentido, y la mía con mi hijo terminó aquella noche en la cocina, con 4 palabras que lo cambiaron todo. A veces por las tardes me siento en un banco de madera que he construido frente al mar. Sostengo la vieja fotografía de Elena y yo, y le hablo en susurros que se lleva el viento. Le cuento que cumplí mi promesa, que no dejé que me arrebataran la dignidad. El sonido de las olas rompiendo contra las rocas, es una música constante que limpia el alma de viejas heridas. Pienso en cómo una casa, un hogar construido con tanto amor, pudo convertirse en un campo de batalla emocional. Pienso en cómo los hijos, a los que les entregas la vida, a veces se olvidan de que tú también tienes una que merece ser vivida con respeto. Ya no siento rencor en mi corazón. El rencor es una carga demasiado pesada, y a mis 82 años, he aprendido a viajar ligero de equipaje. Siento, más bien, una especie de melancolía serena, la tristeza inevitable de un ciclo que se rompió de la forma más antinatural posible. En el fondo ellos no me echaron de mi casa. Sin saberlo, con su egoísmo y su ceguera, me empujaron a encontrar mi verdadero hogar. Un lugar que no está hecho de 4 paredes, sino que se construye dentro de uno mismo. Un hogar llamado dignidad. Un refugio que nadie, nunca más, podrá quitarme. Mi nueva rutina es sencilla, marcada por el ritmo del sol y de las mareas. Me levanto temprano, paseo por la orilla de la playa mientras el mundo aún duerme, y recojo conchas y trozos de madera que el mar ha pulido con su infinita paciencia. Luego, en mi taller transformo esos pequeños tesoros, en juguetes sencillos, en barcos de vela, en pájaros de madera. No los vendo. Se los regalo a los niños del pueblo, y su sonrisa es el pago más valioso que podría recibir. He vuelto a ser Arturo, el carpintero, el creador de pequeñas alegrías, y he dejado de ser el viejo inútil que estorbaba en un rincón. He hecho nuevos amigos. Pescadores jubilados con la piel curtida por el sol y 1000 historias que contar. Jugamos a las cartas en la taberna del puerto, hablamos del tiempo, de la vida, de los achaques de la edad. Son conversaciones sencillas, honestas, sin dobles intenciones. Me ven como a uno más, no como una carga ni como una fuente de ingresos. Me preguntan por mi pasado, y les hablo de Elena, de mi taller, del nogal. Les hablo de la belleza, no de la herida. He aprendido que los recuerdos, como la madera, se pueden lijar para quitarles las astillas y quedarse solo con la belleza de la veta. A veces, mi mente vuela hacia Lucía, imagino su futuro, la mujer en la que se convertirá gracias a la oportunidad que le he dado. Espero que el dinero no solo le pague una carrera, sino que le enseñe una lección. Que la verdadera riqueza no se mide en propiedades ni en cuentas bancarias, sino en la capacidad de reconocer la dignidad en los demás, especialmente en los más vulnerables. Quizás, algún día, cuando sea mayor, comprenda del todo por qué un viejo carpintero al que apenas conocía, decidió apostar por su bondad en lugar de por la sangre que le había traicionado. Ella es mi esperanza. La libertad tiene el sabor de la sal en los labios y el sonido de mis propias herramientas trabajando a mi ritmo, sin que nadie me diga que hago demasiado ruido. He redescubierto el placer de cocinar para mí, de preparar los platos que a Elena le gustaban, sin prisas, sin sentirme juzgado. He aprendido a disfrutar de mi propia compañía, a llenar el silencio no con la televisión sino con mis pensamientos, con la música suave de la radio,
con el recuerdo sereno de un amor que ni la muerte ni el desprecio han logrado borrar. Estoy solo, sí, pero ya no siento soledad. Miro mis manos. Siguen siendo las mismas manos arrugadas y manchadas de siempre, pero ya no me parecen las manos de un anciano inútil. Son las manos que construyeron un hogar, que criaron a un hijo, que acariciaron a la mujer de mi vida, y que, al final, tuvieron la fuerza suficiente para abrir la puerta de una jaula, y echar a volar. Son las manos de un superviviente. Y en cada línea de su piel, en cada cicatriz, está escrita la historia de un hombre que, en el último acto de su vida, eligió la dignidad por encima de todo. Gracias por acompañarme hasta el final de este camino, por prestar vuestro oído a la historia de un viejo carpintero. Si mi relato ha tocado alguna fibra en vuestro interior, os invito a dejar un comentario con vuestras reflexiones o sugerencias para futuras historias que merezcan ser contadas. Vuestras palabras son importantes. Y si deseáis seguir escuchando las voces de aquellos que a menudo no son escuchados, os animo a suscribiros a nuestro canal, para que ninguna historia de dignidad y resiliencia se pierda en el silencio.